Si crees que aprender estructuras de datos es difícil, que necesitas saber matemáticas o pasar horas sumergido en libros con portadas de animales, tienes razón. O mejor dicho, tenías razón. Hasta que has llegado a este vídeo. Aquí no hay fórmulas complicadas ni teorías aburridas. Solo lo esencial. El par de conceptos básicos que necesitamos para poder introducirnos en el mundo de las estructuras de datos. Con ejemplos del mundo real, rápido, todo muy desgranado. Además, vas a descubrir 5 estructuras de datos que ya has usado para que puedas poner en práctica esos conceptos y veas lo fáciles que son. Da igual si te estás preparando para una entrevista, aprendiendo por tu cuenta o simplemente quieres reforzar conceptos. Hoy es el día en el que vas a aprender estructuras de datos de una vez por todas. Y para eso empecemos poniendo el foco en la tercera palabra, datos. En programación trabajamos con datos. Cuando escribes esa condición, estás comprobando algo de un dato. Cuando estás inicializando una variable, estás encerrando un dato. Siempre estamos haciendo algo con datos. Y al inicio, estos son simples. Un número, como cuando dices que tienes 3 manzanas. Una cadena de texto, como un nombre. O un booleano, para decir que algo es verdadero o falso. Esos y otros que no te he dicho son los que se suelen llamar datos primitivos. Datos simples que por ser tan simples dejan de ser suficientes. Porque tú ya no quieres solo un número. En tu aplicación tú quieres un usuario. ¿Y qué es un usuario? Un email, un nombre y una edad. O sea, un conjunto de datos agrupados. Has cogido 2 cadenas de texto y un número y lo has organizado y almacenado de una cierta manera, usando para ello una estructura de datos, igual que haces en tu casa. Ahí no vas a ver estructuras de datos volando por allá, pero seguro que tienes muebles para organizar y almacenar cosas. En tu casa tienes muebles y en el código estructuras de datos. Y fíjate que lo he dicho en plural, estructuras de datos, porque existen muchos tipos. Igual que tú tienes un mueble más alto para dejar ahí cosas que no utilizas muy a menudo, o tienes otro más bajito para acceder fácilmente a las cosas que requieres en tu día a día, en el mundo del código vas a tener distintos tipos de estructuras de datos con ciertas peculiaridades. Cada una tendrá un propósito determinado. Al conocerlas, iremos obteniendo nuevos juguetes con lo que mejoraremos la manera que tenemos de resolver problemas. Y no te preocupes porque entenderlas no va a ser ningún problema. Es cierto que detrás de ellas hay mucha teoría y hay muchas cosas por saber. Pero también es cierto que para comenzar podemos tirar sabiendo únicamente 2 conceptos simples. Conceptos que resuelven a una pregunta que posiblemente ya te estés haciendo. Vale, me has dicho que hay varias, pero ¿cuál utilizo? Para responder a esta pregunta tienes que analizar la complejidad de sus operaciones. Es la medida que vamos a utilizar para decidir si utilizar cierta estructura de datos o no. Hay distintas maneras de expresarla, pero la más común es la notación Big O. En otro vídeo ya te la expliqué en detalle, échale un ojito si quieres profundizar. Ahora solamente debes saber que esta notación nos va a decir cómo se comporta nuestro código conforme aumente la cantidad de datos. La encontrarás como O, entre paréntesis, lo que sea, siendo lo que sea una función matemática. Por ejemplo, si tienes ON, significa que si tu algoritmo tarda 1 segundo para un dato, para 1000 datos tardará 1000 segundos. Cuanto menos agresivamente crezca la función que va a encerrar esa notación, mejor va a ser la eficiencia. Si te lías, te recomiendo que busques las gráficas para ver cómo crece cada función o directamente que le pidas a ChatGPT que te las ordenes y te diga cuál es la mejor y cuál es la peor, y así no te perderás. Ahora que ya sabemos qué es la complejidad, podemos comparar las distintas operaciones que tienen las estructuras de datos. Porque el segundo concepto son las operaciones, vamos, las acciones que podemos hacer con cada estructura de datos. Añadir un elemento, eliminar un elemento, buscar, ordenar, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con las 3 que posiblemente más utilicemos. 3 y media, realmente. Buscar, acceder a un elemento y agregar, eliminar. Vamos a tener estructuras de datos en las que buscar será muy rápido, pero que acceder a un elemento determinado nos lleve horas y horas. Por lo que dependiendo del uso que le queramos dar, nos convendrá apostar por una o apostar por otra. Con estos 2 conceptos ya podemos empezar a elegir e utilizar estructuras de datos. Por ejemplo, imagina que llega tu jefe y te dice que necesitas crear un código para buscar datos constantemente. Tú, que ya sabes que la búsqueda en un array no es lo más óptimo posible, no vas a utilizar un array. Ah, ¿que no lo sabes? Tranquilo, tranquila, que te lo explico. Porque esta estructura ya la has usado, aunque no lo sepas. Si alguna vez has escrito algo así, asá, o asú, has usado un array. La complejidad de todas sus operaciones las tienes en esta tablita. Como ya te dije, hay subtipos de cada estructura de datos. Así que dependiendo de cómo esté implementado este array y tengamos un subtipo de array, puede ser que la complejidad de cierta operación varíe dependiendo de dicha implementación. Pero eso lo podemos aparcar un poco ahora.
Yo quiero que pienses en los array como las taquillas numeradas del gimnasio. Si tú quieres meter o sacar tu taquilla de la última de la fila, simplemente vas hasta allí porque sabes que es la última y metes o sacas lo que sea. Sencillo. Pero si quisieras hacerlo con una del medio y están todas ocupadas, tienes que empezar a mover todas las cosas para que te quede la del medio libre. Algo muy costoso. Lo mismo que si quieres buscar tu maleta y no sabes dónde está, que tienes que abrir todas las taquillas e ir comprobando una por una. Sin embargo, si recuerdas el número en el que está tu maleta, simplemente tienes que llegar, usar tu llave, abrir, sacarla y punto. Algo muy pero que muy sencillo. Ejemplos de uso no te faltarán porque ya los has estado utilizando sin parar. Igual que has hecho con la pila. Porque aunque no lo sepas, ya has utilizado una pila. Cuando programas, la estás usando. De fondo, claro, porque este es un mecanismo que tienen los lenguajes de programación para coordinar la ejecución del código. Piensa en una pila como una torre. Torre como la que formas al lavar los platos. Cuando te toca fregar, lo que haces es apilar un plato encima de otro. Sabes que si quieres quitar el que está arriba o añadir otro arriba, es algo sencillo. Pero si quieres hacerlo con uno que está en el medio, posiblemente rompas toda la vajilla de la abuela o tardes demasiado porque tienes que empezar a quitar los que están arriba para dejar el hueco de medio libre. Y lo mismo si quieres buscar un plato en específico. Te toca quitar el que está más arriba, ver si el penúltimo que se ha quedado resulta que está bien, si no, quitarlo también, ver el que se ha quedado arriba, quitarlo y así hasta que encuentres el plato que quieres. Esto, si solo vamos a trabajar con el último elemento que hemos añadido, es algo maravilloso. Por eso las operaciones de la pila tienen esta complejidad. Y un ejemplo de uso claro sería si quisiésemos implementar el comportamiento de control Z. Cada vez que apretamos estas dos teclas deshacemos la última acción, pero nunca vamos a tener que buscar nada ni hacer ninguna cosa con algo que no sea la última acción. Por lo tanto, una pila nos viene fenomenal. Pero, ¿y si queremos hacer lo contrario? Porque en lugar de trabajar con el último elemento que hemos añadido, puede ser que tú quieras trabajar con el primero que añadiste. Como ocurre cuando haces la cola para subir al autobús, que el primero que entra es el primero que sale. Si añades algo, se va al final de la cola, y si algo sale, sale del principio de la cola. Y si quieres buscar, te toca ir sacando todos los elementos del principio que vayan pasando y tú comprobar si es y si no quitar el siguiente elemento y comprobar y quitar y así. Este comportamiento hace que sea una estructura de datos maravillosa si lo que queremos es procesar la información en el orden de entrada. Como se hace, por ejemplo, con las colas de mensajería en programación. Échale un vistazo a SQS que está todo muy bien explicado. O, si quieres otro ejemplo, imagínate que tu jefe te pide crear un servicio de atención al cliente en el que se procesen las peticiones en orden de llegada, de tal manera que el primer ticket que atiende al equipo sea el primer ticket que un usuario envió. Pues podrías utilizar una cola. Y si no quieres que los datos se repitan, un conjunto. Pero antes déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido una colección? Yo cuando era niño coleccionaba cosas de Pokémon. Tenía de todo, y por eso era una colección. Porque si solo hubiera querido cosas únicas sin repetir nada, en vez de una colección tendría un conjunto. Un conjunto es como una caja mágica donde solamente puedes guardar elementos únicos. Pero dentro de la caja ya hay un bolígrafo azul, no vas a guardar otro bolígrafo azul. Por eso es una estructura de datos perfecta cuando queremos evitar duplicados. El problema, que no tenemos índices que nos permitan acceder a un elemento en específico. Por eso sus operaciones tienen esta complejidad. Si tuviera que enviar notificaciones y asegurarme de que solamente se envíe una a cada usuario, utilizaría un conjunto para verificar que no haya ningún tipo de duplicado. Y si tuviera que buscar rápido, utilizaría un mapa. Mapa, objeto, diccionario, hash table, clave valor. Tiene miles de nombres. Tú solo tienes que imaginarlo como una agenda en la que pones nombre, Juan, teléfono, más 34, 601, lo que sea. Y en la página siguiente, igual. Si quieres encontrar el contacto de Juan, vas a la página en la que está el contacto de Juan y sabes que al ver nombre vas a tener su nombre y en teléfono su teléfono. Algo que hace que la búsqueda sea increíblemente rápida y que el resto de sus operaciones tengan esta complejidad. Esta estructura de datos se caracteriza porque los datos se guardan en formato clave-valor. Cada valor, cada dato, tendrá una clave o etiqueta que indique lo que es. Un caso muy claro podría ser guardar la configuración de nuestra aplicación. Y esto solo para empezar, porque de las estructuras de datos aún nos queda muchísimo por decir. Realmente todo lo que te he contado es una simplificación de muchas cosas. Por ejemplo, si ahora tú te pones a buscar en internet la complejidad de las operaciones que hemos visto, posiblemente encuentres que alguna difiere de lo que te he mostrado por pantalla. Esto es porque dependiendo de la implementación, la complejidad de la operación puede cambiar. A su vez, ahora podrías empezar a buscar todas las estructuras de datos que no hemos visto, como los árboles y los grafos, o los subtipos de las estructuras de datos que hemos visto, como la lista enlazada o la cola circular.
así como sus implementaciones, lo que pasa por detrás en memoria, muchas cosas. Pero eso lo dejamos para un futuro vídeo. Porque ahora que sabes lo básico de estructuras de datos, deberías comenzar a ponerlo en práctica. Con estas poquitas cosas que hemos aprendido ya puedes empezar a optimizar tu código, hacer que todo vaya más rápido e incluso conseguir que en la oficina tus compañeros te alaben. Y para ello solo te hace falta aplicar algunas de las optimizaciones que te mostré en el vídeo que te estará apareciendo por pantalla. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo. Gracias por estar en otro vídeo más aquí conmigo. Te veo la semana que viene.